a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos en un nuevo vídeo. El Mundial de Qatar ya ha finalizado y como hago en cada uno de este tipo de torneos importantes, toca repasar pues cuáles han sido los mejores jugadores de este Mundial. Para ello vamos a plasmarlo en un 11 ideal. Esto es opinión totalmente personal, podemos debatir después quiénes son los jugadores que se quedan fuera. Aún así, por si acaso, también he hecho un 11 alternativo que lo vamos a ir viendo posición por posición. Creo que se entiende fácil, un 11 ideal de toda la vida, por lo tanto no me demoro más. Vamos a ir ya con el 11, colocando el campito como siempre hago ya en la edición de vídeo. Y empezando por la portería, donde yo creo que hemos tenido bastantes candidatos de muchísimo nivel, pero yo finalmente me he quedado con el portero de la selección campeona. Emi Martínez es mi portero titular y Dominik Livakovic la alternativa. Hay que decir que yo aquí he tenido bastantes dudas porque claro, cualquiera de los 4 equipos que han llegado a semifinales han tenido porteros destacados de una u otra forma. Bono y Lloris no los he mencionado aquí, pero podía haberlo metido perfectamente tanto en Marruecos como en Francia. Finalmente me he quedado con Emi Martínez y con Livakovic. Va a empezar con Emi Martínez porque es verdad que al principio meter a Livakovic, no voy a negarlo, ha sido un cambio de última hora, pero me he quedado con Emi porque al final Argentina gana el Mundial y una de las figuras que más ha destacado y que más va a quedar para la historia al final con el paso de los años va a ser Emi Martínez. Por eso mismo creo que el portero de Aston Villa, pues bueno, al final tiene que tener protagonismo en este 11 por los penaltis que para, por esa magnífica parada a Kolo Muani en la última jugada del partido de la final. Bueno, seguramente no sea el portero que mejor ha rendido partido tras partido, pero sí que creo que el más trascendental y que va a quedar marcado a lo largo de la historia. Un Livakovic como opción alternativa, que como digo era la que yo iba a poner a priori el 11 titular, pero que bueno, se ha quedado fuera por muy poco porque podría haber entrado perfectamente. Ha tenido grandes actuaciones, sobre todo en las tandas de penalti en octavos y en cuartos de final, al menos ha sido donde a mí más me ha gustado. Es verdad que contra Argentina en las semifinales no estuvo tan bien. Vamos ya a la defensa. Tengo que comentarlo, es una defensa de 3 centrales, donde solo voy a mencionar a centrales. Creo que ha sido un mundial donde no han destacado demasiados laterales. Seguramente en la derecha Ashraf y en la izquierda Theo hayan sido los más destacados, pero tampoco creo que haya sido un mundial sobresaliente de ambos. Y además, como alternativa, no había prácticamente nadie interesante. Por lo tanto, creo que ha sido un mundial mucho más de centrales y por eso vamos a ir con línea de 3. En el central derecho, aunque ha jugado en la izquierda en Francia, me he quedado con Dayot Upamecano, el Cuti Romero como alternativa. Empezando con el central de Francia, yo creo que Upamecano era uno de esos nombres que quizás mucha gente dudaba un poco, no iba a ser tampoco titular indiscutible, ahí podía jugar Lucas, aunque se acabó lesionando. También mucha gente pedía a Saliba por su gran inicio en el Arsenal, pero finalmente Deschamps apostó por Upamecano, incluso por encima de su compañero Konaté. Y en mi opinión ha estado realmente bien. Incluso creo que en esa final donde Francia comienza bastante mal a nivel defensivo, yo creo que la segunda parte fue el mejor jugador de la defensa de Francia durante el partido frente a Argentina. Sobre todo con acciones de bastante mérito, algunos cortes al suelo. Recuerdo una espectacular frente a Lautaro, por ejemplo. Bueno, creo que el Mundial de Dayot Upamecano ha sido realmente positivo y yo lo quería remarcar. Como alternativa, un Cuti Romero que creo que el Mundial es verdad que no empezó tan bien, pero creo que con el paso de los partidos ha ido de menos a más y su final creo honestamente que es bastante buena. Aún así, no lo pongo en el 11 titular, pero sí a su compañero, porque en el centro de la zaga Nicolás Otamendi era un obligatorio dentro de este 11, por delante de un Dejan Lovren que ahora hablaremos de él. El caso es que Otamendi ya seguramente en sus últimos partidos con la selección argentina, veremos de hecho si continúa o no después de este mundial, ha demostrado que sigue siendo un baluarte para la selección albiceleste. Es verdad que el Benfica ya no está siendo tan importante, es verdad que ya tiene una edad, pero bueno, su veteranía, su liderazgo, sobre todo a través desde el punto de penalti, donde a mí me ha gustado especialmente, ha demostrado que es un central de muchísimo nivel y uno de los que más se merecía ese título con Argentina, porque ha sido prácticamente parte de todo el proceso que ha vivido la selección en todos estos años.
Y como alternativa, pues una gran sorpresa como es Dejan Lovren. No porque haya sido una gran irrupción, porque es un central realmente veterano, sino porque casi nadie contaba con él como una opción de mucho nivel para Croacia y finalmente ha demostrado que siempre está a buen nivel con la selección croata en este tipo de torneos. Aún así, un poco parecido a lo del Cuti Romero, no entra en este 11 titular porque su compañera ha sido espectacular. Y es que para cerrar esta línea de atrás, Josko Guardiol tiene que estar en este 11. Como alternativa, Romain Saiz. El caso de Guardiol es que a mí me ha parecido, bueno, un central espectacular en este torneo. Ya habíamos visto que su temporada pasada en el Leipzig era realmente buena, su 2022 espectacular y lo cierra haciendo un mundial, en mi opinión, de sobresaliente. Evidentemente esa carrera contra Leo Messi en semifinales va a quedar marcada, donde evidentemente el jugador argentino, bueno, pues lo deja un poco mal parado, pero es que creo que una jugada en todo el mundial no puede hacer que Guardiol no haya sido para mí el mejor central de esta competición y en mejor defensa, evidentemente, en general. Un central que ya valía muchísimo dinero y que tras el mundial va a ser uno de los centrales con más valor de mercado en todo el mundo. Como alternativa a Romain Saiz, es verdad que en esta posición sí que he dudado un poco más, porque he pensado incluso en incluir a Thiago Silva, que se quedó en cuartos de final con Brasil, pero su mundial me ha gustado, incluso el de Harry Maguire, que ha sido una grata sorpresa con Inglaterra, pero bueno, al final me he quedado con el central marroquí porque creo que la defensa de Marruecos ha estado muy bien y él ha sido al final el capitán, el baluarte a nivel defensivo, y es cierto que no ha podido estar en los partidos finales por culpa de las lesiones, pero bueno, aún así, en cualquier caso, su mundial tiene bastante mérito y en la fase de grupo también fue uno de los mejores centrales. Así que bueno, para representar esa defensa de Marruecos que ha sido tan sólida en todo el torneo, tiene que estar al menos en mi 11 alternativo. Pasamos ya al centro del campo, donde la verdad es que hemos tenido muchos nombres y hacer esa defensa de tres centrales, pues bueno, me permite colocar algún jugador más en esta posición. Empezamos ya del pivote, donde creo que no tiene que haber ninguna duda. Sofiane Amrabat con Marruecos ha hecho un mundial espectacular. Por encima de Tchouaméni con Francia o Casemiro con Brasil, que eran mi alternativa. Finalmente he colocado a Tchouaméni como alternativa, pero bueno, centrándonos en Amrabat, creo que ha sido sin duda una de las grandes sorpresas de este mundial. Sí que era un jugador que se le podía ya conocer, que tenía cierto nivel, que juega con asiduidad en la Fiorentina, ya lo hizo muy bien hace unas temporadas en el Hellas Verona, pero creo que lo que ha hecho este mundial, bueno, sobrepasa prácticamente cualquier nivel y cualquier expectativa que teníamos sobre el pivote marroquí. Ha sido para mí el mejor jugador de Marruecos en este mundial, y eso no es decir poco, porque al final ha sido la selección revelación. Y aunque es verdad que sus últimos partidos no han sido tan buenos como durante los otros del torneo, pero bueno, la exhibición que da ante Portugal y sobre todo ante España no puede quedar en el olvido. Y detrás de él un Tchouaméni que creo que en el torneo ha ido de menos a más. Es verdad que empezó siendo una pieza importante pero sin tampoco hacer mucho ruido y ha acabado el mundial siendo uno de los jugadores vitales para Francia en el centro del campo. Es verdad que se elogió mucho su partido contra Inglaterra por ese golazo que marca, y a mí precisamente en ese partido no me gustó mucho, pero sí que me gustó, por ejemplo, en el partido contra Marruecos en semifinales, donde para mí fue de lo mejor. Así que creo que al final su mundial es de notable alto. Yéndonos ya a los interiores, bueno, se hablaba de Amrabat, seguramente la gran revelación del torneo sea su compañero en el centro del campo, Azzedine Ounahi. ¿Qué futbolista acabamos de descubrir en esta Copa del Mundo? Yo lo tenía que meter en este 11, es que le quería dar cabida y por eso en parte he quitado a uno de los defensores. Y es que no solo ha sido la gran revelación del torneo, sino que seguramente habrá sido el jugador que más millones habrá ganado tras ver su actuación en este mundial. Es un futbolista que juega en el colista de la liga francesa y ha demostrado en este mundial que es un futbolista que está para retos mayores. Evidentemente habrá que ver cuál es su nivel real, cómo puede progresar su carrera, tan solamente tiene 22 años, pero a mí lo que le hemos visto en esa conducción, esa forma de romper líneas, ese trabajo por supuesto defensivo que ya se le presupone por jugar en la selección marroquí, bueno, creo que ha sido una de las grandísimas sorpresas y a mí personalmente me ha encantado. Bueno, y es que lo colocamos por delante de un jugador de leyenda como es Luka Modric. Es verdad que el centro del campo de Croacia en general me ha gustado y creo que Kovacic podría estar también perfectamente, pero lo de Luka Modric con 37 años, si no me equivoco, 38, tengo dudas, pero creo que son 37, bueno, tiene muchísimo mérito. Veremos si es lo último de Luka Modric con la selección croata, pero el caso es que a Modric hay que alabarlo y había que meterlo en este 11, aunque sea en el 11 alternativo. En el otro interior,
no tenía ninguna duda de mi jugador titular, Enzo Fernández, que se queda por delante de Jude Bellingham. Enzo ha ganado el premio a mejor jugador sub-21 de este mundial y creo que con total merecimiento. Creo que podría estar ahí con Guardiola, pero entiendo que se lleva el premio al final por pertenecer a la selección que ha ganado el campeonato. Y ha sido un descubrimiento. No a nivel de futbolista que no conociésemos, porque ya sabemos que su temporada en el Benfica estaba siendo muy buena, pero es que partía como suplente por detrás de Paredes, incluso de Guido. Al final entró en esos minutos finales de los primeros partidos, a Scaloni le gustó muchísimo, se ganó su sitio y su mundial ha sido impresionante. Ha marcado incluso algún gol, pero lo importante es qué distribución de balón ha tenido el centro del campo argentino, qué manera de recuperar balones, de ganar duelos y una de las piezas fundamentales de esa Argentina campeona del mundo. Y otro jugador que también va a ser bastante complicado sacarlo del Benfica porque va a valer mucho, pero que mucho dinero. Como alternativa he puesto en Jude Bellingham porque bueno, creo que Inglaterra se queda en esos cuartos de final, pero haciendo un muy buen partido contra Francia. Creo que podría haber llegado bastante más lejos y uno de los mejores jugadores de Inglaterra en este mundial ha sido Bellingham. Como digo, aquí también puede haber otras opciones, ya he mencionado antes la de Kovacic, pero bueno, creo que hay más centrocampistas que han destacado muchísimo en este mundial. Frenkie de Jong, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, pero bueno, Bellingham como representación de esa Inglaterra, que a mí personalmente me ha gustado bastante a pesar de caer en cuartos de final. Y luego, para completar este rombo en el centro del campo, pues falta uno de los mejores jugadores del mundial, Antoine Griezmann, que incluso creo que se le está haciendo un poco injusto y ahora comentaremos de eso, porque bueno, se queda por delante de un Alexis McAllister que también ha estado realmente bien. Griezmann para mí ha sido uno de los 3 mejores jugadores del mundial y creo que incluso se puede comparar su actuación en este mundial con la de Kylian Mbappé. Creo que Mbappé ha estado realmente muy bien en la final, ya lo comenté, para mí fue el mejor a pesar de que Francia perdiese, pero en el cómputo general del mundial creo que Griezmann ha estado a un nivel absolutamente bestial, que es cierto que la final no fue la mejor, pero es que su partido en semifinales y sobre todo en cuartos de final fue absolutamente decisivo. Por eso creo que mucha gente no le está tomando el valor que se merece, porque al final no ha marcado ningún gol. Pero es que recordamos que Griezmann no ha sido delantero, ha sido prácticamente un interior derecho que ha trabajado más en defensa que en ataque. Y por eso creo que ha sido el alma de Francia en muchísimos partidos y que sin su participación en la selección francesa, Francia se hubiese caído en muchos momentos. Por eso tiene que ser sí o sí, y para mí, uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo. Por detrás de él, como ya he comentado, un Alexis McAllister que ha vivido una situación muy parecida a la de Enzo. Empezó siendo suplente y al final se acabó ganando ese puesto de titular. No con tantísimo impacto como Enzo, pero sí que creo que ha sido muy importante y por eso aparece en este 11 alternativo. Y nos vamos ya a los 3 jugadores de ataque. Empezamos en banda derecha, donde hay que decir que ninguna de las 4 selecciones que ha llegado a semifinales tienen un candidato top. Por eso me he ido a las selecciones que han quedado en cuartos de final y ahí yo me he encontrado un jugador que honestamente me ha encantado, Bruno Fernández, y por delante de Bukayo Saka, que también se quedó en cuartos de final. El caso es que Bruno a mí me parece que ha sido un mundial espectacular, dentro de una Portugal que por momentos no ha dejado duda y en otros momentos nos ha encantado. Bueno, al final Bruno Fernández para mí ha sido el mejor jugador de largo de una Portugal que bueno, lo estaba haciendo realmente bien hasta que cayó contra Marruecos en esos cuartos de final. Pero es que analizando todos los partidos de Portugal, Bruno Fernández ha sido el mejor de la selección lusa en 4 de esos 5 partidos. Creo que tiene mucho mérito, se ha movido no tanto por el centro sino más cayendo en esta banda derecha, por eso lo coloco en esa posición y yo no he tenido ninguna duda desde que cayó en cuartos de final de que aún así iba a entrar en mi 11 ideal de este torneo. Por delante de un Bukayo Saka que un poco parecido a lo que he dicho con Bellingham. Inglaterra me ha gustado mucho, quería mencionar a varios jugadores de esta selección y creo que Bukayo Saka también ha sido de los más destacados y más en una banda derecha que, como digo, en este mundial tampoco hay tantos jugadores que han destacado en esta posición. Nos vamos ya a la posición de 9 o en este caso falso 9 o como lo queráis decir. Porque evidentemente falta Leo Messi en este 11, que además le colocamos ya la estrella pues como el mejor jugador que ha sido de este mundial, por delante de Olivier Giroud. De Leo Messi es que no tenemos nada más que comentar. Ha marcado 7 goles, es verdad que mucho en el punto de penalti, pero también ha dado varias asistencias y ha sido un jugador que ha marcado gol desde octavos de final hasta la final. Que el otro día lo miraba y creo que es el único jugador de la historia de los mundiales
que ha conseguido esto haciendo que su selección gane. Un Messi que está de récord y que por fin lo ha conseguido. Ya hemos hablado mucho, pero que mucho, de él y de la hazaña de Argentina en Twitter, en otros vídeos del canal, por lo tanto nada más que comentar de Leo. De Olivier Giroud, pues que a mí personalmente su Copa del Mundo me ha gustado mucho. Es verdad que en la final se va de cambio en el minuto 40, en un momento donde Francia estaba realmente mal, pero bueno, eso no quita que su Mundial para mí ha sido muy positivo, ha marcado 4 goles, y por lo tanto tenía que estar en este 11 alternativo. Además recordamos que durante este mundial se ha convertido en el máximo goleador histórico de la selección francesa. Casi nada. Aunque no sé si este récord lo va a tener durante muchísimos años, porque para cerrar este 11 de lujo tenemos en la izquierda a Kylian Mbappé, por delante de Julián Álvarez. De Kylian Mbappé tampoco hay que comentar demasiadas cosas. En una final donde Argentina tenía ya prácticamente todo ganado, apareció para volver el partido absolutamente loco. Marcó 3 goles y a pesar de eso no le sirvió para ganar su segunda Copa del Mundo. Mbappé ya se ha proclamado como el mejor jugador del mundo, al menos en mi opinión, junto a Leo Messi. En este mundial la disputa estaba entre ellos dos y creo que ha demostrado ser un jugador que va a marcar la siguiente década por si ya no quedaba alguna duda. El caso es que Mbappé es un jugador que se va al final del mundial con 8 goles, siendo el máximo goleador. Y es que en tan solamente en 2 mundiales ya ha marcado 12 goles. Está para absolutamente romper todos los récords en esta competición. Ya tiene un mundial, se ha quedado a las puertas del segundo, pero tenía que estar sí o sí en este 11. Por delante de un Julián Álvarez que más o menos podemos volver a repetir la historia de Enzo o de McAllister mencionada anteriormente. Jugador que no era titular en un principio, pero que con el paso de los partidos se acaba ganando el sitio, en este caso a un Lautaro Martínez que no ha estado tan bien, ha sido un complemento brutal para Messi en la delantera de Argentina, incluso ha sido la mayor vía de escape muchas veces para una selección donde se ha agradecido mucho que pelee absolutamente todo y se va del Mundial con 4 goles al igual que Giroud. Por lo tanto, así se cierra con ese el broche de oro para lo que ha sido para mí el 11 ideal de este Mundial de Qatar. Si pensáis que tiene que haber algún cambio, podéis decírmelo absolutamente desde el respeto. También mencionar algún jugador que se me ha quedado fuera a lo mejor de los top 22. A lo mejor muchos me decís, pues Musiala, a pesar de haberse quedado en la fase de grupos, debería de estar, o Szczęsny en portería, o Soutar en los centrales. A mí no han metido a Frenkie de Jong, a Cody Gakpo. Bueno, cualquier opinión me la podéis dejar. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un like y suscribiros porque todo apoyo se agradece una barbaridad. Un saludo y hasta la próxima.